Bruno, ¿estás listo para tu entrevista? Mamá está preparando el desayuno para los dos. No, no lo estoy. Estoy tan nervioso. Es mi primera entrevista y no estoy seguro. Oh, vamos. Estarás bien. Solo necesitas creer en ti mismo. Sí, dices eso porque es fácil para ti. Has ido a muchas entrevistas, pero esta entrevista es importante para mí. He estudiado mucho para esto, pero tengo miedo. Está bien, te voy a ayudar. De acuerdo. Déjame tomar asiento. Así podemos hablar un rato. Bien. Lo primero que tienes que hacer es vestirte para el trabajo o la empresa. Es muy importante. Los códigos de vestimenta casual de hoy en día no te dan permiso para vestirte como quieras en una entrevista. Es importante saber qué ponerse para una entrevista y estar bien arreglado. Ya sea que uses un traje o algo menos formal, depende de la cultura de la empresa y el puesto que estás buscando. Si es posible, llama para averiguar sobre el código de vestimenta de la empresa antes de la entrevista. Sí, ya he recibido esa información. Por eso llevo esta camisa amarilla. Excelente. Otra cosa importante es escuchar uno de los consejos de entrevista más cruciales. Desde el comienzo de la entrevista, tu entrevistador te está dando información, ya sea directa o indirectamente. Si no lo estás escuchando, estás perdiendo una gran oportunidad. Las buenas habilidades de comunicación incluyen escuchar y hacerle saber a la persona que se escuchó lo que dijo. Observa a tu entrevistador y combina ese estilo y ritmo. Recuerda ese consejo. Pero por favor, no hables demasiado. Decirle al entrevistador más de lo que necesita saber podría ser un error fatal. Cuando no se ha preparado con anticipación, puedes divagar al responder preguntas de la entrevista, a veces hablando de ti mismo fuera del trabajo. Prepárate para la entrevista leyendo el anuncio de trabajo. ¿Qué información tiene? Emparejar tus habilidades con los requisitos del puesto y relacionar solo esa información. No hables de cosas innecesarias como tu nueva novia o un buen restaurante. No seas demasiado familiar. La entrevista es un encuentro profesional para hablar de negocios. No se trata de hacer un nuevo amigo. Tu nivel de familiaridad debe imitar el comportamiento del entrevistador. Es importante aportar energía y entusiasmo a la entrevista y hacer preguntas. Pero por favor, no te pases de la raya como candidato en busca de trabajo. Recuerda eso. Y eso nos lleva al siguiente consejo. Usa un lenguaje apropiado todo el tiempo. Es un hecho que debes usar un lenguaje profesional durante la entrevista. Cuidado con cualquier jerga inapropiada o referencias a la edad, raza, religión, política u orientación sexual. Estos temas podrían enviarte por la puerta muy rápidamente. Créeme.
No seas arrogante, la actitud juega un papel clave en el éxito de tu entrevista. Así que ten cuidado. Hay un buen equilibrio entre la confianza, la profesionalidad y la modestia. Incluso si estás actuando para demostrar tu habilidad, el exceso de confianza es tan malo, si no es que peor, que ser demasiado reservado. Ningún consejo te salvará si resulta desagradable trabajar contigo. Ten cuidado de responder las preguntas. Cuando los entrevistadores piden un ejemplo de un momento en que hiciste algo, están haciendo preguntas de entrevista, de comportamiento, que están diseñadas para obtener una muestra de tu comportamiento pasado. Si no relacionas un evento específico, no solo no respondes la pregunta, sino que también pierdes la oportunidad de demostrar tu habilidad y hablar de tus habilidades. Oh, casi lo olvido. Una parte muy importante. Prepárate. Antes de la entrevista, por supuesto. Asegúrate de que estás listo para tu entrevista. Aumentará tu confianza y te ayudará a hacerlo bien. Conócete a ti mismo. Debes poder describir tus habilidades, intereses y valores y relacionarlos con los de la organización. Además, es importante investigar la empresa. Esto demuestra que te importa ese trabajo lo suficiente como para conocer la declaración de misión de la empresa, productos y valores. Comprende cómo se relacionan con el puesto para el que estás siendo entrevistado. Puedes encontrar esta información en línea, pero también puedes llamar o visitar y solicitar folletos u otras publicaciones. Comprende el trabajo. Pide a tu gerente de recursos humanos o a alguien una descripción detallada del trabajo. Puedes obtener más información sobre el trabajo de alguien que trabaja allí. O habla con alguien en tu red de amigos que haga un trabajo similar. Me ayudó en el pasado. Ponte en el lugar del entrevistador. Escribe las preguntas que te gustaría hacerle a un posible empleado. Investiga tus respuestas. Asegúrate de estar preparado para estas preguntas comunes de la entrevista. Revisa tu currículum. Elige cuáles de tus fortalezas y habilidades coinciden con lo que se necesita para el trabajo, para que puedas señalarlos en la entrevista. Identifica tus logros. Prepárate para hablar sobre ellos de una manera que muestre al entrevistador que puedes hacer lo que se necesita. Además, recuerda que es importante hacer preguntas. Muchos candidatos se olvidan de eso. Cuando se les pregunta si tienen alguna pregunta, la mayoría de los candidatos responde no. Respuesta incorrecta. Parte de saber entrevistar es estar preparado para hacer preguntas que demuestren interés en lo que sucede en la empresa. Hacer preguntas también te da la oportunidad de averiguar si este es el lugar adecuado para ti. Lo mejor proviene de escuchar lo que te dicen durante la entrevista y pedir información adicional, pero no hagas demasiadas preguntas. No parezcas desesperado cuando te entrevistas con el enfoque "por favor, contrátame". Pareces desesperado y menos confiado. Refleja 3 cosas durante la entrevista: fresco, tranquilo
y confiado. ¿Cómo te sientes después de escuchar todos estos consejos sobre cómo tener éxito en una entrevista de trabajo? Esos consejos son muy útiles, pero todavía siento que no estoy preparado. No sé qué hacer. Muy bien, entonces haremos algo realmente útil. Practicaremos y simularemos tu entrevista. Después de todos estos consejos que te he dado, la mejor manera de tener una gran entrevista es practicar. ¿En serio? ¿Harías eso por mí? Muchas gracias, hermano. Seguro. Soy tu hermano mayor y tengo más experiencia que tú. Vamos a practicar. Excelente. Espero que a nuestros suscriptores les haya gustado este video. Eso espero. Pero nos lo harán saber comentando este video, como es habitual. Muchas gracias. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.